Bueno, Natalia, la clase de hoy va a tratar sobre esto, sobre lo que es la objetividad y la subjetividad. Estas dos palabras que nosotros las vamos a ver día a día en todos los textos que estemos escribiendo o estemos leyendo, todos esos textos van a caer en una o en la otra, ya sea el texto es objetivo o es subjetivo. ¿Qué vamos a tratar de hacer con la clase de hoy? De generar una mirada crítica hacia los distintos medios de comunicación que nos están rodeando. Ya nosotros estamos rodeados en estos momentos de un montón de información que llega de muchos medios de comunicación distintos y es responsabilidad nuestra formar una opinión propia de las noticias. Ya no podemos creernos todo lo que sale en las redes, pero hay ciertas cosas que obviamente nos van a tirar más para un lado que para otro. Vamos a empezar esto de objetividad y subjetividad hablando de la noticia, porque la noticia tiene un propósito, ¿ya? Nosotros anteriormente hemos hablado de la noticia, no sé si tú has estado en clases donde hemos hablado de la noticia. No, profesor, sí, yo recién ahora me estoy incorporando. Ya, no, o sea, sí, lo sé, pero me refiero a si es que habías visto clases anteriores, ¿no? Hace 20 años atrás. Ya, estamos bien. Manejas, mira, no importa, porque esta clase es excelente porque es como un recopilatorio de todo lo que hemos estado hablando. ¿Ya? ¿Manejas estos conceptos? ¿Qué es ser objetivo y qué es ser subjetivo? La verdad no. Ya, mira, como te digo, estos dos conceptos nosotros los vamos a ver en el día a día en todos los textos que nos rodean, ¿ya? Vamos a empezar hablando de la noticia y analizándolo un poquito. Como sabrás o te imaginas, la noticia tiene el propósito de informarnos. ¿Sobre qué? Sobre algo novedoso. Eso que nos informa la noticia debe ser algo novedoso que además ha ocurrido en una comunidad o en un lugar determinado, ¿ya? Tiene y debe estar en conocimiento de los habitantes, o sea, nosotros escribimos una noticia o leemos una noticia pensando que eso que estamos escribiendo debe ser conocido por las personas que viven ahí. Esas personas deben conocer esto, deben saber del choque que hubo en la esquina, deben saber del robo, del incendio, de lo que está sucediendo. Es algo importante que nosotros vamos a querer saber porque nos afecta, ya sea directa o indirectamente. Esto se ubica dentro del plano periodístico y va a mostrar siempre parte del acontecer actual, de las cosas que están sucediendo. La objetividad va de mano con la noticia, o debe ir de mano con la noticia. Ya, es algo que tiene que estar una con la otra. ¿Por qué? Porque la objetividad se refiere a expresar la realidad como es. O va a indicar una cualidad objetiva. ¿A qué me refiero yo cuando digo expresar la realidad tal cual es? Es que trata de desligarse de los sentimientos, ¿ya? Trata de estar lejos de los sentimientos. No tener una afinidad con respecto a un individuo, no tener una afinidad con respecto a un lado político, estar como lejos de un lado o del otro. La objetividad debe indicar lo que es real, lo que sucedió, lo que existe, ¿ya? O sea, hay que tratar de ser imparcial. Eso significa ser objetivo, ¿ya? Ser imparcial, no meter nuestros sentimientos en lo que estamos contando. Por lo tanto, es una cualidad que para nosotros, así como las personas normales, puede ser difícil de practicar, ¿ya? Porque nosotros como seres humanos vamos siempre a estar formando un criterio personal, un criterio de lo que consideramos verdadero, o lo que podemos considerar real, o lo que podemos considerar falso, a partir de nuestras propias experiencias, percepciones, así como también la cultura, la ideología, las cosas que nos enseñaron, por donde vivimos. Al hacer eso, o sea, nosotros al ser una persona común y corriente, vamos a tener nuestra opinión, ¿ya? Todos tenemos una opinión sobre ciertas cosas. Una opinión sobre cierto sector político podría ser, una opinión sobre cierto, no sé, sobre cierta forma de la sociedad, pero cuando estamos haciendo una noticia debemos dejar de lado esa opinión. Eso significa ser objetivo.
narrar las cosas sin meter nuestra opinión propia. ¿Se entiende un poco objetividad? Sí. Ya. Ahora vamos a pasar al otro que dice subjetividad. La subjetividad es todo lo contrario. Es la percepción y la valoración personal sobre un asunto. O sea, aquí nos ponemos con la opinión. La subjetividad es ya expresar nuestra opinión en todo lo que podamos. Se asocia a incorporar nuestras emociones, nuestros sentimientos al estar expresando ideas. Al expresar ideas, pensamientos, nuestras percepciones sobre distintos objetos, experiencias, fenómenos, todas las cosas que nos rodean, con la subjetividad le tiramos nuestras opiniones nomás, tranquilos. De esta manera podemos decir que la subjetividad es una cualidad humana, una cualidad que nosotros vamos a tener, porque es inevitable expresar nuestros sentimientos. En filosofía, la subjetividad se considera una propiedad intrínseca del conocimiento. ¿Por qué? Porque vamos aprendiendo cosas a lo largo de nuestra vida. Nos van sucediendo distintos acontecimientos, vamos teniendo roces con distintos tipos de personas, y eso va a generar la forma en que nosotros vamos a tener una opinión sobre cada cosa. Al ser subjetivo, nosotros expresamos esa opinión tranquilamente. Nuestros argumentos, experiencias que van a emanar desde esa percepción. Por ejemplo, si estuviéramos dando una noticia de forma objetiva sobre un sector político que a nosotros no nos gusta, tenemos que omitir lo que no nos gusta y simplemente dar la noticia, ¿ya? Si el político, no sé, si el político Juanito Pérez hizo algo malo, nosotros simplemente vamos a notificar lo que hizo el político Juanito Pérez, ¿ya? Objetivamente, solo decimos eso. Si estamos hablando de forma subjetiva, podríamos decir, el político Juanito Pérez, perteneciente a los chapulines, por ejemplo, por decirlo así, cometió el crimen. Y como ya sabemos, los chapulines siempre han sido corruptos, ¿ya? Eso es dar una opinión, así como, no, yo sé que ellos son corruptos por X motivo, porque tienen asociaciones con estos movimientos políticos, y ahí empezamos a dar opinión. Eso es ser subjetivo, ya las opiniones que todos tenemos. Ahora, vamos a seguir hablando de las noticias en esta clase, pero de las formas de analizarla, ¿ya? Como yo te decía al principio, vamos a tratar de formar una opinión crítica sobre las noticias, ¿ya? Vamos a tratar de hacer una opinión propia y de cómo se puede hacer una opinión propia que sea más válida, ya que tenga un mejor respaldo. Primero, cuando recibimos una noticia, cualquier noticia, tenemos que hacernos ciertas preguntas. Una pregunta es muy importante y es si es que podemos verificar la fuente de la noticia. Siempre tenemos que pensar de dónde estamos leyendo esa noticia. Si la estamos leyendo de un medio confiable, si es que está en un diario con trayectoria, si es que salió en la televisión, a lo mejor ahí podemos confiar mucho más en lo que nos están diciendo. Igual debemos tratar de buscar la fuente de la noticia y hacer contraste. Ya más adelante vamos a hablar de lo que es el contraste. Pero lo principal es ver la fuente. Si nos llega una noticia por una cadena de WhatsApp en el grupo de los apoderados o en el grupo de los vecinos y la noticia es cualquier cosa, generalmente esas noticias tienden a ser como cadenas que no son muy reales, ¿cierto? Que están escritas por alguien que puede ser medio malicioso. Ya hace tiempo, cuando empezó el estallido, se decía, va a empezar el desabastecimiento y van a cerrar todos los supermercados, se van a quedar sin comida. No sé si alguna vez te llegó una de esas noticias que andaban por ahí sobre que no íbamos a quedar sin alimento todo y iba a venir el apocalipsis en el país. Bueno, lo más cercano fue ahora cuando hicieron el paro los camioneros. Se habló de eso. Uh-huh. Sí, se hablaba de eso, pero no pasó, ¿cierto? No se quedaron vacíos todos
los supermercados, no sucedió nada de los que andaban en esas cadenas, ¿ya? Porque esas cadenas las escribe cualquier persona, las empieza a mandar. No hay una fuente confiable de eso. ¿Ya? No es como si de repente en el diario dijeran desde, no sé, el presidente de Totus Chile advierte que es probable que se queden sin alimentos. ¿Ya? Ahí es muy diferente que si lo leemos en un diario confiable, que viene desde el presidente y nos dicen que de verdad una entrevista con el presidente de Totus, y ahí él nos está diciendo que se están acabando los productos, ahí empieza a cambiar un poco la noticia. Eso es una fuente confiable, ya. Siempre debemos tener esa fuente confiable. Luego, es que la noticia debe tener objetividad, ya. Una noticia no tiene ni juicios, ni valores, ni opiniones, ya. Estas noticias que llegan llenas de juicios de valores, generalmente son falsas. Si la noticia dice, estos delincuentes están quemando todos los supermercados, por dar un ejemplo, y nos van a dejar sin nada donde comprar, ya el tirar a un lado de delincuentes es emitir un juicio, ¿ya? Y es como que le está quitando la objetividad a la noticia y de ahí empieza a ser menos creíble. La coherencia también es importante, que la noticia sea clara, sea breve y nos cuente los hechos de una forma que se pueda leer tranquilamente. Y además, que tenga datos clave. O sea, las noticias de verdad tienen datos claves, tienen fechas, tienen nombre de los entrevistados. Esos entrevistados son personas reales, porque a veces las noticias inventadas ponen nombre, pero uno busca ese nombre, no sé, busca el doctor Juanito Pérez en internet y se da cuenta que el doctor Juanito Pérez nunca ha existido y solo sale en esa noticia, entonces es como un poquito extraño. También deben existir fechas, lugares específicos. Eso es la forma que nosotros tenemos de analizar una noticia, de darnos cuenta que es real o no es real. También una noticia debe responder estas preguntas. Esta pregunta yo la he mostrado anteriormente en otras clases, pero aquí nos vamos a detener un poquito para explicártela, ya que no la hemos pasado nosotros, ¿ya? Estas preguntas son las preguntas de la noticia, son las preguntas madre de toda noticia. Cuando nosotros hacemos, leemos o vemos cualquier noticia, se deben responder estas preguntas o deben estar respondidas. ¿Quién lo hizo? ¿Qué sucedió? ¿Cuánto o cuándo sucedió? ¿Dónde? El por qué y el cómo. Esto está en todas las noticias y al responder estas preguntas es como que formamos nosotros una noticia objetiva de inmediato. O sea, podemos decir, ¿quién lo hizo? Fue el patito, ya que hay un patito afuera. ¿Y qué hizo el patito? Apuñaló al perro de afuera. ¿Cuándo? El martes, no, el lunes 5 de octubre. ¿Dónde? En Quillota. ¿Y por qué? Porque estaban peleando por un pedazo de pan. ¿Y cómo? Se subió a su espalda y le clavó un cuchillo de mantequilla. Entonces, eso es toda la noticia. Tenemos ya la noticia que el patito apuñaló al perro el 5 de octubre en Quillota porque estaban peleando por un pedazo de pan al subirse en su espalda. Entonces, solo respondiendo a esas noticias, ya formamos una noticia coherente. ¿Bien? También tenemos dentro de la noticia otras cosas que la respaldan, que son las fuentes de información. Estas fuentes de información son diferentes. Podemos obtenerlas de dos formas. Podemos tener testigos y podemos tener documentación. Los testigos son siempre esos que estuvieron ahí, a lo mejor estuvieron de sapo, o estaban porque participaron, o porque era el caballero del kiosco que estaba justo en la esquina del choque. Eso es un testigo, alguien presencial, alguien que vio el choque, que vio el atentado, a lo mejor, que vio el saqueo, que vio lo que sucedió, y nos puede contar directamente en la noticia. Entonces nos van a decir en la noticia, Juanito Pérez, dueño del kiosco de la esquina, logró ver esto. ¿Ya? La documentación, por otro lado, son las cosas que quedan escritas sobre un hecho noticioso. Puede ser el informe médico de los paramédicos, puede ser el informe que llenan los bomberos sobre un incendio o sobre un accidente de tránsito. Cuando CONAF tiene un documento que llena sobre cómo se inició un incendio forestal. Esos son documentación. Tenemos esos dos como fuentes de información principales de toda noticia. O hay testigos o hay documentación. Y estos se llaman
fuentes de información. Es importante saber también que las fuentes de información siempre van a tener como niveles de confianza, calidad de la fuente consultada. No es lo mismo que nos responda a lo mejor la señora que estaba parada en la esquina, que nos responda sobre un accidente, a que nos dé la información el paramédico que asistió a la persona, ¿cierto? O el bombero que estaba ahí, o a lo mejor a alguien que lo vio, la persona que iba manejando al lado de estos autos. Siempre va a haber como una calidad de información, una calidad de la fuente. Y mientras mejor sea esta calidad, mucho mejor va a ser la noticia, mucho mejor va a ser la fuente. También está esta pregunta que es, ¿importa lo que nosotros decimos o importa cómo lo decimos? Podemos tener una noticia igual, pero que parece distinta al salir en distintos medios informativos, ya sea porque los medios tienen un lado político para el que se tiran y pueden mostrar la noticia bien o mal, o ya sea porque los medios entendieron distinto la noticia, ¿ya? Y no quieren mantener objetividad. No todos los medios son capaces de mantener objetividad. Entonces cada medio va a tener su postura. Y a pesar de que la información es una para todo el mundo, cada medio va a tratar de mostrarla a su manera. Y aquí a veces está la pregunta de que si los medios de comunicación mienten. ¿Tú crees que mienten los medios de comunicación o crees que siempre hablan con la verdad? Yo creo que deberían de decir la verdad. La verdad que no sé si mienten o no mienten, pero básicamente el 90% es verdad. Ya, bien. ¿Cómo podemos darnos cuenta nosotros de la información, si nos llega la información cambiada? Es haciendo contraste, como viéndola, si nos interesa una noticia realmente, la podemos ver en distintos medios y tratar de contrastarla, ¿ya? Porque a veces las noticias llegan de una forma que no se representa del todo clara, ¿ya? Pueden llegar fragmentadas, como dice aquí, donde los hechos no se están conectando bien con la realidad. Como que no hay tiempo para explicar una noticia muy bien. Una noticia fragmentada sucede cuando hay un hecho como muy grande y hay que reportearlo al tiro y no se tiene información. Entonces el periodista o el medio trata de hacer la información a medida que va sucediendo. Hace unos años, cuando fue el atentado contra las Torres Gemelas, no sé si te acuerdas tú, si estuviste ahí viendo el atentado por la tele. No, la verdad que no. No, ya. Hace poco también una explosión en un país, no me acuerdo qué país, una explosión en un muelle que también fue como bastante reporteado. Cuando suceden esas cosas, cuando suceden esos atentados grandes, generalmente se enciende la cámara y se empieza a transmitir en vivo. Pero no se sabe qué es lo que está sucediendo. O sea, nos dicen, mira, hubo una explosión en el muelle, pero no saben por qué sucedió la explosión, no sabemos quién la inició, si hay heridos, si no hay heridos, ya nos están mostrando información suelta, ya eso es información fragmentada. Luego también tenemos ciertas noticias que están como simplificadas, ya que no es lo mejor. Cuando tratan de hacerla comprensible para todos, pero terminan haciendo una noticia como si estuviera escrita para un niñito de 5 años, ya tampoco es lo ideal. Lo ideal es que la noticia se entienda, que la entiendan todos, que sea simple, pero que no sea tan simple como para insultar la inteligencia de las personas que lo están leyendo, así como no escrita para un niño de 5 años. Y hay muchos medios, hoy me salió un gallito, que usan estereotipos, y ahí los estereotipos también son pésimos para estar reduciendo información. Decir el extranjero, decir, no, es que el grupo de venezolanos, por ejemplo, el grupo de venezolanos estaba robando, ya, eso es como decir que todos los venezolanos estaban robando, o decir que, no sé, el habitante de Puente Alto que había por allá, hace poco en la tele salió alguien hablando sobre la gente de Puente Alto y dijo que todos eran delincuentes. Eso es hacer un estereotipo, ¿ya? Decir que por culpa de uno, todos los de ese mismo segmento entran en el saco, ¿ya? Eso es hacer un estereotipo y tampoco está
está bien para armar una noticia. Ya hay que evitar los estereotipos, y si vemos una noticia que tiene estereotipos, no está correctamente siendo objetiva. Una consulta, ¿eso no es una falacia? La falacia, sí, la falacia de la generalización, también. Ya, pero por eso, o sea, ¿esto está integrado junto con lo que vimos en la clase pasada, lo de las falacias, o no tiene nada que ver? No, no tiene nada, o sea, las falacias siempre se van a representar, pero generalmente las falacias se usan al responder un argumento, ¿ya? También se pueden usar falacias, o sea, yo te digo, sí lo podemos integrar dentro de lo que es una noticia puede tener falacias. Yo puedo hacer un argumento falaz al usar, como tú lo acabas de reconocer, una generalización, ¿ya? Que está muy bien. Y eso, también hay que evitar las falacias dentro de la noticia. Si nosotros vemos una noticia con una falacia, al tiro decimos, me están pasando gato por liebre, podríamos decir. ¿Se entiende? ¿Ya? Está todo conectado. Sí, ¿ya? ahora me quedó claro. Pensé que estaba que está relacionado. Sí, excelente. Si logras reconocer, alguna vez estás leyendo una noticia y logras reconocer una falacia, es como una señal de alerta. O sea, aquí me están tratando de meter una mentira en esta noticia y por algo será. O sea, por algo me están hablando la noticia con una falacia. ¿Ya? Excelente. Ahora, ¿cómo hacer un buen titular? ¿Ya? Bueno, y retomando lo de las falacias, otra falacia que se puede usar es la falacia del miedo, con las noticias que decíamos de los camioneros. O sea, decir que todo Chile va a quedar desabastecido es también usar una falacia para hacer una noticia. ¿Ya? Okay. Ahora, ya, excelente. Muy bien ahí uniendo las materias. Ahora, ¿cómo hacer un buen titular? Porque con un titular bueno nosotros también podemos descartar al tiro una noticia. O sea, los titulares deberían estar siempre en tiempo presente. ¿Ya? 3 autos chocan en Quillota, ¿ya? O se incendian 35 hectáreas de bosque nativo. O Juanito Pérez ganó el triatlón mundial, ya en presente, siempre en presente, ojalá. No tiene que incluir opiniones, ya no nos pueden dar una opinión propia de cierta persona en la noticia, nos deben comunicar la información, el periodista no tiene nada que hacer poniendo su opinión ahí. Tiene que haber una información, una afirmación, no negación, ¿ya? Hubo un choque, ¿ya? 35 heridos en tal lado. Siempre una afirmación. No hay que usar expresiones difusas, ¿ya? La información va o no va, pero no hay el podría o posiblemente o tal vez sucedió esto, o sea, hay que evitarlo en los titulares. No hay exclamaciones, no hay interrogaciones, ya un titular no tiene que ser como sensacionalista poniendo una pregunta para tratar de engancharnos o poniendo una exclamación para tratar de darle como sensación al título. Sin puntos ni comas, sin abreviaturas y sin jugar a las adivinanzas. Ya esto es algo que sucede mucho en internet, en ciertos sitios, que hay como noticias que nos tratan de dar una adivinanza. Por ejemplo, no creerás lo que le pasó a Juan al usar este producto. ¿Ya? O no te imaginas qué sucedió ayer en Calera, como tratar de decirte, oye, tenés que entrar aquí. Lo hace mucho Cooperativa cuando sube sus noticias de farándula y trata de jugar a la adivinanza, como poniendo la última foto de Alexis Sánchez fue terrible, pero no expresan nada, y ponen como la mitad de la foto para que alguien tenga que entrar a mirar la foto. Eso es jugar a las adivinanzas y no se debería hacer. Ahora, también tenemos lo importante del titular en distintos medios, ¿ya? Esta es una noticia, una sola noticia, que sucedió en Madrid, que salió en 4 medios distintos de España. 4 distintos diarios pusieron la misma noticia, pero está súper diferente. Cada titular que yo tengo acá es menos, ¿cómo decía? Es menos preciso que el anterior. El primero es como el mejor titular que podríamos tener, que dice,
un policía dispara 2 tiros al aire en el arresto de un mantero en Lavapiés. Ahí nos entregan toda la información que necesitamos, ¿ya? ¿Qué sucedió? Un policía disparó 2 tiros al aire. ¿Por qué? Porque había un arresto. ¿Dónde? En Lavapiés, ¿ya? Toda la información en el titular. Luego, una que empieza a jugar un poquito más con nuestra adivinanza, que dice: la detención de un mantero termina en peligroso tiroteo en Lavapiés. Entonces, decir tiroteo ya es distinto que decir 2 tiros al aire. O sea, cuando nos dicen que el policía disparó 2 tiros al aire, nos imaginamos de inmediato al policía con la mano arriba diciendo como detente, disparando, pa, pa. Nos imaginamos eso, que es lo que sucedió. Ahora, si nos dicen tiroteo, imaginamos que balas iban y balas venían, ¿cierto? Como más peligroso, como que fue algo más grande, más espectacular. Y eso es distinto. Luego viene otro que dice confusión, trifulca y un tiro al aire en Lavapiés. Este no dice nada, o sea, ya solo nos dice que hubo un tiro al aire. Ni siquiera dice que hubo una detención, tampoco dice que hubo un policía involucrado, no dijo que había una detención, ¿ya? Y el último, que es el peor de todo, dice un policía dispara en Madrid. Ese es el peor, o sea, ni siquiera nos dice a quién le disparó, por qué disparó, dónde. Terrible. Entonces cada titular va siendo peor que el otro. ¿Se entiende por qué el titular también es como importante en la noticia? Sí, porque igual te lleva a la idea principal. Obviamente. Entonces, eso sí, lo que pasa con la información es muy posible que la gente entre más a leer la última noticia que la primera, ¿ya? Porque la última, al despertar como esa curiosidad, es como la gente dice: ¡ay, un policía estaba disparando! ¿Quién sabe a quién mató? Y van a entrar a ver la noticia y se van a enterar de que solo fueron 2 tiros al aire, ¿ya? Por eso también hay personas que solo se quedan con los titulares y empiezan a hablar de las noticias y leen la completa. Y cuando se quedan con esos titulares malos, es cuando empezamos a distorsionar la información en nuestra mente, o a distorsionar la información al conversar con otras personas. Porque ya no vamos a decir, si nosotros leímos solo el último titular, no le vamos a contar a nuestro primo que un policía hizo una detención y disparó al aire, sino que le vamos a contar que había un policía disparando a lo loco en Madrid, a lo mejor. Que no es lo que sucedió, pero es lo que dice el titular. Entonces, es importante siempre leer la noticia completa y tratar de buscar un titular que nos lleve, como dices tú, a la idea principal, o que tenga la idea principal contenida en él. Luego está lo de la neutralidad, y aquí es como un juego peligroso que podemos decir que se da mucho en las redes sociales, se da mucho también en la televisión, y esta es la misma noticia. Esta persona estaba saliendo, Paula Daza estaba saliendo en vivo en los 2 canales al mismo tiempo, a la misma hora. Bueno, tienen ahí un poquito, unos minutos de retraso, pero en un canal dice: la próxima semana deberán bajar los contagios, y en el otro canal dice: probablemente vamos a tener un aumento de casos. Entonces, dependiendo del canal que nosotros hayamos estado viendo, va a cambiar nuestra percepción de la noticia. O sea, vamos a decir: oye, ¿sabéis que la próxima semana van a haber menos contagios? O va a haber un aumento. Esta es la misma persona hablando al mismo tiempo en 2 canales, y los dos con titulares muy, muy diferentes. Esto es porque a veces no se respeta la objetividad, ¿ya? Y hay que tener en cuenta que va a existir una guerra entre los medios. Los medios van a tratar de complacer a ciertos públicos específicos, o sea, no a todos por igual. Y es por eso que se requiere poder formar una opinión con varios medios. Ahora, lo que sucedió, por ejemplo, con el joven que lo botaron hacia el río, algunos medios solo decían que el joven había caído al río, otros medios decían que fue botado por un carabinero, y otros medios como que se ponían al centro y trataban de decir que no había información, como que estaba difuso. Ahí podemos ver como cuál es la postura de los diferentes medios al tomar una situación así. ¿Ya? Si el medio se va a poner directamente en contra de fuerzas de orden, a favor de las fuerzas de orden, o va a tratar de ser neutral, buscando a lo mejor más videos para tomar bien qué fue lo que realmente sucedió.
¿ya? La neutralidad es difícil de encontrar en los medios, porque los canales tienen dueños. Ya hay un dueño del canal, y ese dueño del canal va a decir, oye, yo no quiero que en mi canal ataquen a la policía, así que evítenlo. Y si lo dice el dueño, obviamente todos los periodistas van a tener que tratar de hacerle caso a esta persona. Por eso la neutralidad como que no existe. Y aquí está lo otro que habíamos hablado, que son las fake news, o las noticias falsas, las noticias que salen en todos lados y tenemos que tener cuidado. Corren como la pólvora en redes sociales, ¿ya? A través de los dispositivos electrónicos, que el WhatsApp, que el Twitter, que en el Instagram salen, en el Facebook, en todos lados. Muchas informaciones son falsas y generan desinformación, ¿ya? Hace un tiempo se había dicho que esta persona que está acá era carabinero del OS9 que había atropellado a los cabros de primera línea. Después se supo que esa persona no era el que lo había atropellado, se le hizo una persecución a esta persona, le tiraron piedra a la casa y todo, pero al final no era. Y por víctima de una noticia falsa, quedó la embarrada. Cuando dijeron también que Nicolás Maduro hablaba con Guillier, se dijo hace un tiempo que pagaban para ir a protestar, que pagaban 40 lucas y uno salía a protestar, que la gente del Instituto de los Derechos Humanos insulta a los pacos, o sea, ahí está Carabinero, ahí dice Paco. Entonces, las noticias falsas hay que tener cuidado. Y tampoco hay que creerlas dependiendo de quién vienen. Por ejemplo, esto lo dijo Roberto Ampuero, esto lo dijo el diputado Coloma y era completamente falso. Entonces también hay que tener cuidado de las fuentes. Y es como un campo minado tratar de encontrar qué noticia es real en internet. Y para eso hay que hacer lo que habíamos hablado anteriormente. Estudiar la fuente, tratar de leer siempre más del titular, nunca quedarnos con solo el titular. Ver quién es el autor de la noticia, buscar fuentes adicionales, o sea, si hay una noticia y la encontramos en 3 diarios distintos, es probable que sea verdad. Comprobar la fecha, y esto sucede mucho, que se mandan noticias y son del 2016 a veces y la gente la comparte pensando que es una noticia actual. Hay gente que escribe noticias en broma, está La Legal, por ejemplo, CHTV Nega, y usan los mismos, ¿cómo se llama? El mismo orden que usaría Chilevisión para hacer noticias completamente falsas en tono de broma, pero hay gente que se las toma como reales. Y si no, siempre se puede preguntar a alguien que sepa un poquito más, a un experto sobre un tema en específico. ¿Ya? Eso, hablando de las noticias falsas, sería siempre hacer la noticia completa, tratar de no creérselas. Está este sitio que se llama fastcheck.cl, que es un sitio en Instagram. Ellos se encargan de buscar noticias falsas o noticias reales. Y nos dicen en su Instagram, ellos como que tratan de ver cuáles noticias son reales buscando las fuentes y están diciendo constantemente cuáles son. Yeah. Eso sería la clase de hoy. ¿Te queda alguna duda sobre lo que